Durante décadas nos han hecho creer que México siempre ha sido un país tecnológicamente dependiente, un lugar que necesita comprarle al extranjero hasta lo más básico para defenderse. Si hoy ves a un soldado mexicano patrullando, das por hecho que las balas que lleva en el cargador fueron fabricadas en Estados Unidos, porque nos dicen que así es como funciona el mundo moderno. Pero, ¿y si te dijera que esa es una mentira reciente y que la realidad fue muy diferente? Poca gente sabe que, hace menos de 80 años, México no solo era autosuficiente, sino que tenía una de las industrias de municiones más avanzadas y robustas de todo el continente. Tuvimos las fábricas, los ingenieros y la capacidad de armar a nuestras propias fuerzas sin deberle nada a nadie. Sin embargo, en una serie de decisiones oscuras, todo ese poder industrial fue desmantelado y vendido como chatarra, entregando nuestra soberanía en bandeja de plata a corporaciones extranjeras. En los próximos minutos, vamos a descubrir cómo México pasó de fabricar sus propios rifles y balas a depender totalmente de Estados Unidos, quienes ganaron millones con este cambio y por qué esta decisión política sigue costando vidas hoy en día. Bienvenidos a la historia que no querían que supieras. Si hoy miras a un soldado mexicano patrullando la frontera o enfrentando al crimen organizado, es casi seguro que lo que sostiene en sus manos tiene un origen extranjero. Su rifle, su equipo táctico y, sobre todo, las balas en su cargador, probablemente lleven el sello de Made in USA. Nos han acostumbrado a creer que esto es lo natural. La narrativa oficial, repetida hasta el cansancio en noticieros y discursos políticos, es que México no tiene, y nunca tuvo, la capacidad tecnológica para armarse a sí mismo. Nos convencieron de que la modernidad significa comprarle a las potencias extranjeras, y que nuestra única función en la cadena de defensa es firmar cheques millonarios a corporaciones como Remington o Winchester. Aceptamos esa dependencia como un destino inevitable, como si fabricar tecnología de precisión fuera algo genéticamente imposible para nosotros. Pero esa es una de las mentiras más costosas de nuestra historia moderna. La realidad que se ha borrado sistemáticamente es que, hace menos de un siglo, México no era un cliente pasivo, era una potencia industrial en desarrollo. Hubo un tiempo en que el cobre de Sonora y el plomo de las minas nacionales no se exportaban crudos, sino que se transformaban aquí mismo, en millones de cartuchos de alta precisión. Hubo una época en que el ejército mexicano no disparaba ni una sola bala que no hubiera sido diseñada, fundida y ensamblada por ingenieros y obreros mexicanos. Entonces, si teníamos el talento, las fábricas y los recursos, ¿cómo terminamos desmantelando nuestra propia casa para vivir alquilándola del vecino? La respuesta no es falta de capacidad, sino una decisión política que todavía hoy nos está costando sangre. Para entender la gravedad de lo que perdimos, hay que visualizar el México de mediados del siglo XX, específicamente entre los años 40 y 60. El mundo vivía la tensión de la Guerra Fría, y la soberanía no era solo un discurso bonito para los días festivos. Era una necesidad de supervivencia. En aquel periodo, conocido como el auge del milagro mexicano, el país no se conformaba con ser un espectador agrario. Existía una fiebre de industrialización, una creencia colectiva de que el futuro se forjaría con acero e ingeniería nacional. No hablábamos de ensamblar piezas que llegaban en cajas desde el extranjero. Hablábamos de crear. En ese ecosistema, la Fábrica Nacional de Cartuchos, FNC, fundada en 1913 y expandida masivamente en las décadas siguientes, no era un simple almacén gubernamental. Era un complejo industrial de clase mundial, un corazón palpitante que bombeaba seguridad a todo el territorio. La escala de esta operación es algo que hoy parece ciencia ficción. Imaginen una cadena de producción que comenzaba en las entrañas de la tierra y terminaba en el cargador de un fusil. El cobre extraído de las minas de Sonora llegaba bruto y se transformaba en casquillos perfectos. El plomo de nuestras propias montañas se convertía en proyectiles aerodinámicos. La pólvora era sintetizada por químicos mexicanos en plantas nacionales. La FNC empleaba entre 2.000 y 3.000 trabajadores altamente especializados. No eran simples operarios apretando botones, eran metalúrgicos, ingenieros mecánicos diseñando líneas de producción y químicos, adaptando fórmulas para que la pólvora
no se degradara en el calor húmedo de las selvas del sur o en el desierto seco del norte. Era una máquina de precisión que generaba empleos dignos y tecnología propia. El resultado de este engranaje era una autonomía que hoy suena envidiable. En los años 50, México fabricaba más de 100 millones de cartuchos al año. Desde el calibre .22 para entrenamiento hasta munición pesada para artillería y ametralladoras, todo salía de casa. El ejército, la marina, la fuerza aérea y las policías estatales no necesitaban pedir permiso ni esperar aprobación del Congreso de los Estados Unidos para abastecer sus arsenales. Si había una crisis, México tenía la llave de su propio almacén. Pero mientras esta industria florecía y garantizaba nuestra independencia estratégica, en los pasillos del poder comenzaban a soplar vientos diferentes, trayendo promesas de una modernidad que, irónicamente, exigiría que dejáramos de producir. El verdadero protagonista de esta historia no es un general con medallas ni un presidente inaugurando obras, sino una figura colectiva que a menudo olvidamos: el ingeniero mexicano. En los laboratorios de la FNC, lejos de los reflectores, trabajaban químicos y técnicos que entendían algo que los grandes fabricantes extranjeros ignoraban: la realidad de nuestro territorio. Mientras las potencias mundiales diseñaban municiones estandarizadas para las llanuras de Europa o los desiertos de Oriente Medio, nuestros ingenieros se enfrentaban a un desafío único. Tenían que crear pólvora y fulminantes que funcionaran igual de bien en la humedad asfixiante de la selva lacandona que en la aridez extrema de Sonora. No tenían los presupuestos infinitos del complejo militar industrial estadounidense, pero tenían algo más valioso: la necesidad de resolver problemas propios con recursos propios. Esta capacidad de adaptación técnica se convirtió en un orgullo silencioso. No se trataba solo de copiar patentes extranjeras, como muchos asumen erróneamente. México desarrollaba sus propias mejoras. Los casquillos fabricados con cobre nacional tenían una aleación específica, pensada para resistir la corrosión de nuestros climas. Los ingenieros ajustaban las cargas propulsoras para garantizar la precisión en las diversas altitudes de la geografía mexicana. Era una lucha de David contra Goliat. Mientras las empresas como Winchester o Remington producían en masa con una lógica de talla única, la industria mexicana aplicaba una artesanía industrial de precisión. El "hecho en México", grabado en la base de cada casquillo, no era solo una marca de origen, era una garantía de que ese cartucho no fallaría cuando un soldado mexicano más lo necesitara. Lo más fascinante de este protagonista industrial es que logró algo que hoy parece imposible: la autosuficiencia total. Durante décadas, este gigante silencioso mantuvo a raya la dependencia. Imaginen la fortaleza de un sistema donde la cadena de valor se quedaba entera en el país. El minero en el norte, el transportista en el centro, el químico en la planta y el soldado en la frontera estaban conectados por un mismo producto. No había intermediarios cobrando comisiones en dólares, ni tiempos de espera por burocracia aduanera. México había demostrado, con hechos y acero, que no necesitaba tutores para defender su soberanía. Pero el éxito de este modelo, paradójicamente, lo volvió un blanco tentador. No para un enemigo militar, sino para un adversario mucho más sutil y peligroso: los intereses económicos que veían en esa independencia un mercado perdido. El problema que enfrentaba México no era simplemente hacer balas. El verdadero desafío era una pesadilla matemática y logística que derrota a ejércitos enteros: la cadena de suministro. Para cualquier nación, depender de proveedores externos para su defensa básica es una sentencia de muerte estratégica. Si hay un embargo, una guerra internacional, o simplemente si el proveedor decide subir los precios un 200%, el país queda paralizado. En los años 40, la pregunta que quitaba el sueño a los estrategas no era ¿cuánto cuesta una bala?, sino ¿qué pasa si mañana dejan de vendérnosla? Parecía imposible blindar a México contra los caprichos de la política internacional, especialmente teniendo al mayor exportador de armas del mundo como vecino, siempre ansioso por crear dependencia. La solución, el gran insight que tuvieron los planificadores de la época, fue apostar por un concepto que hoy los empresarios modernos llaman integración vertical, pero que entonces se llamaba simplemente sentido común patriótico. Entendieron que para tener una bala segura, debían ser dueños de todo el proceso. No bastaba con tener la fábrica, había que controlar el mineral. La FNC se convirtió en el cerebro de un organismo vivo. Coordinaba con las mineras para asegurar el metal,
con la industria química para los explosivos y con el transporte nacional para la distribución. Resolvieron el problema imposible de la dependencia eliminando a los extraños de la ecuación. Crearon un círculo perfecto donde el dinero mexicano circulaba dentro de México, generando riqueza en cada paso del proceso. Para finales de los años 60, este sistema funcionaba con la precisión de un reloj suizo. La eficiencia económica era innegable. Producir un cartucho en casa costaba una fracción de lo que costaba importarlo, y además, el dinero retornaba a la economía en forma de salarios e impuestos. México había descifrado el código de la soberanía militar. Teníamos la capacidad, la tecnología y los recursos. Habíamos logrado lo que muy pocos países en vías de desarrollo consiguen: libertad estratégica. Pero aquí es donde la historia da un giro oscuro. Porque cuando demuestras que no necesitas comprarle nada al gigante de al lado, el gigante no te felicita. El gigante empieza a preocuparse por sus ganancias. Si te está pareciendo increíble que hayamos tenido esta capacidad y la hayamos dejado ir, suscríbete al canal, porque lo que viene explica exactamente quién ganó con nuestra pérdida. El desmantelamiento de esta industria no sucedió de la noche a la mañana, ni fue producto de una invasión extranjera visible. Fue una demolición controlada y silenciosa que comenzó en los años 70 y se aceleró brutalmente en los 90. Bajo la bandera de la modernización y la eficiencia administrativa, tecnócratas y políticos empezaron a repetir un mantra peligroso: es más barato comprar afuera que producir adentro. Este argumento, aparentemente lógico en una hoja de Excel, ignoraba por completo el valor estratégico de la soberanía. Se empezaron a recortar presupuestos de mantenimiento, se frenó la investigación y poco a poco, la maquinaria que había funcionado por décadas empezó a ser vista como vieja y obsoleta. No porque no sirviera, sino porque dejaron de invertir en ella deliberadamente. El golpe final llegó con la ola de privatizaciones y la apertura comercial indiscriminada. Lo que ocurrió con la Fábrica Nacional de Cartuchos fue criminal. Líneas de producción enteras, capaces de abastecer a un ejército, fueron vendidas como chatarra o donadas a precios ridículos. Ingenieros con 30 años de experiencia fueron despedidos, y con ellos se fue un conocimiento técnico irreemplazable que no se aprende en los libros, sino en la práctica diaria. Si te detienes a pensar en la cantidad de talento mexicano que fue desperdiciado por decisiones burocráticas, te darás cuenta de que la verdadera crisis de seguridad en México comenzó mucho antes de los titulares actuales, justo cuando decidimos desarmarnos a nosotros mismos. Hoy vivimos la consecuencia directa de esas firmas. México importa entre el 70% y el 80% de sus municiones, y aquí es donde la ironía se vuelve cruel. Los principales beneficiarios de este desmantelamiento fueron, y siguen siendo, las grandes corporaciones estadounidenses como Remington, Winchester y Federal Premium. Ellas llenaron el vacío que nosotros mismos creamos. Ahora, cada vez que el gobierno mexicano firma un cheque millonario para comprar balas extranjeras, está financiando la industria del mismo país desde donde se trafican ilegalmente las armas que empoderan al crimen organizado. Es un círculo vicioso perfecto donde México pone los muertos y el dinero, mientras otros ponen las balas y cobran las ganancias. Lo más doloroso de esta tragedia industrial no es solo lo que perdimos, sino ver lo que otros conservaron. Mientras México desmantelaba su Fábrica Nacional de Cartuchos, vecinos como Brasil fortalecían su industria hasta convertir a la Compañía Brasileira de Cartuchos, CBC, en una potencia global que hoy exporta a docenas de países. Argentina y Chile mantuvieron sus capacidades estratégicas, entendiendo que la defensa nacional no se subcontrata. México, que fue pionero y líder, se convirtió voluntariamente en dependiente. Esta decisión nos dejó en una posición de fragilidad alarmante. Hoy, nuestra capacidad de fuego depende enteramente de la buena voluntad política de Estados Unidos. Si mañana ocurriera una crisis diplomática y decidieran cerrar el grifo de los suministros, nuestras Fuerzas Armadas quedarían operativamente comprometidas en cuestión de semanas. Esta historia es mucho más que una anécdota sobre balas y fábricas viejas. Es un símbolo de cómo renunciamos a nuestra capacidad de crear para convertirnos en simples consumidores. Hemos pagado esa modernización con empleos perdidos, con fuga de cerebros y con miles de millones de dólares que salen del país cada año. Pero quizás el costo más alto sea el moral. Saber que tenemos los recursos, el talento
y la historia para ser autosuficientes, pero seguimos eligiendo la comodidad de la dependencia. Recuperar esta memoria es vital, y si crees que es hora de que México vuelva a producir su propio futuro, déjanos un like y suscríbete para seguir desenterrando estas historias que la historia oficial prefiere olvidar. Porque un país que no puede fabricar sus propias herramientas de defensa, difícilmente puede defender su propia soberanía. Al final, la desaparición de la Fábrica Nacional de Cartuchos no es solo una anécdota sobre armas viejas o fábricas cerradas. Es la prueba viviente de que la soberanía no se defiende con discursos, sino con industria. Lo que hemos recorrido hoy desmiente por completo el mito de que México no tiene capacidad para innovar. Al contrario, demuestra que, cuando existió la voluntad política, fuimos líderes regionales y dueños de nuestro destino. La tragedia real es que cambiamos esa independencia por una modernidad mal entendida, que hoy nos sale carísima. Estamos atrapados en la ironía de comprar legalmente municiones a Estados Unidos para combatir una violencia alimentada por el tráfico ilegal que viene, precisamente, de Estados Unidos. Esta historia debe servir como un recordatorio brutal de que cuando un país deja de fabricar sus propias herramientas, termina trabajando inevitablemente para los intereses de otros. Pero recordar esto es el primer paso para dejar de aceptar la dependencia como nuestro único destino posible. Si esta investigación te ha hecho ver la realidad industrial y militar de México con otros ojos, no te quedes solo con la indignación. Suscríbete al canal y comparte este video para que recuperemos juntos la memoria de lo que fuimos y, sobre todo, de lo que podríamos volver a ser.